Hay un pensamiento en cada uno de los hombres en cierta edad que uno piensa que uno no es capaz de fallar. Y todo eso uno lo hace desde la base, que va a cumplir la palabra, que no le va a fallar a la familia. Pero yo descubrí que yo también podía fallar. Y eso nos va a pasar a todos de alguna u otra manera. Y en diferentes escenarios. Muchos hombres creen que ya entendieron el mundo, que ya saben quién es confiable, quién es peligroso, quién es honesto. Yo creí que yo sabía reconocer a las personas en quién se podía confiar y que pasara lo que pasara, yo nunca sería el tipo de hombre que dañaría a su propia familia. Yo pensaba que si algún día tenía que elegir entre mi bienestar y el de ellos, yo siempre elegiría bien, elegiría por ellos. Es una creencia muy bonita y noble. Pero también esta creencia es muy ingenua, porque la vida, tarde o temprano, te pone en una situación donde tú descubres algo incómodo. El problema no es solo en quién confía, el problema es quién eres tú cuando te llega la presión. Y todos pasamos por ese momento donde la ingenuidad se rompe. A mí ese momento me llegó y llegó con algo que muchas veces prueba el verdadero carácter de las personas. La presión. Cuando llega la presión económica, cuando llega la presión emocional, cuando llega la presión de decisiones, de repente tú comienzas a darte cuenta de que necesita apoyo, de que necesita ayuda, comprensión, que necesita ser honesto. Y fue ahí cuando yo descubrí algo que no esperaba descubrir. Cuanto más yo necesitaba claridad y apoyo, yo no tenía nadie realmente honesto a mi alrededor. Sí, yo tenía muchas personas que hablaban, pero no me decían toda la verdad. Yo tenía personas que me exigían, pero esa misma persona no asumían ninguna responsabilidad conmigo. Personas que simulaban ser cercanas, pero no estaban realmente ahí. Estaban en sus intereses. Pero ese no fue el descubrimiento más difícil. El descubrimiento más difícil vino después, cuando se me presentó la combinación peligrosa que enfrenta todo ser humano. Cuando se te presenta esa combinación, que es la necesidad, la oportunidad y la capacidad de hacerlo, yo también avancé sin pensar lo suficiente en la consecuencia de mis actos. A veces sin pensar completamente en mi reputación, en el impacto de mis decisiones. Y entonces yo ahí entendí algo profundamente personal. Yo estaba haciendo exactamente el tipo de cosas que durante años yo critiqué. Fue una lección incómoda sobre la naturaleza humana. En carne propia lo viví, porque durante mucho tiempo yo pensé que el mundo estaba dividido en dos grupos de personas: lo que hacen las cosas bien y lo que hacen las cosas mal, salvo y perdido, los confiables y lo que no lo son. Un maniqueísmo, pero la vida tiene una forma brutal de enseñarte de que esa división maniqueísta no es tan clara. Un escritor ruso que sobrevivió a los campos de concentración soviéticos. Él escribió una de las descripciones más honestas de la naturaleza humana. Yo no recuerdo exactamente el nombre, pero la frase yo no la puedo olvidar. Y la frase dice así: la línea que separa el bien y el mal no pasa entre estado, ni entre clase, ni entre partido político. La línea pasa por el corazón de cada ser humano. Eso significa algo muy importante. Todos tenemos el potencial para hacer el bien y también para hacer el daño. Existen dentro de la misma persona, dentro de ti, dentro de mí y dentro de todos. La diferencia muchas veces no es quién eres. A veces la diferencia es el contexto, pero a veces eres tú mismo o a veces es el otro. La historia ha confirmado eso. Incluso los experimentos de Philip Zimbardo. La diferencia no es quién eres tú ahora. La diferencia es el contexto donde te encuentras. Cuando yo entendí esto, a mí se me cayó el velo. Y la ingenuidad también. De creerme mejor que cualquier otra persona. Y esa capacidad de yo poder decir este tipo de cosas que estoy diciendo ahora. Y también de decir, yo eso no lo haría. Buscar soluciones simples en cuestiones de bien o mal. Hay personas que tienen capacidad para hacer mucho mal, pero no lo han hecho y lo tenemos como bueno, porque a esa misma persona no se le ha presentado el contexto adecuado, no se le ha presentado el relato adecuado. Por eso es que yo le llamo la combinación peligrosa, que todo hombre debe evitar que esa combinación se dé en junta, en función de hacer el bien o hacer el mal. Y eso implica conocerse mucho, porque esta combinación transforma
a personas racionales en personas que toman malas decisiones. Esas tres cosas están bien claras. La necesidad te va a dar una justificación, y si se te da la oportunidad y ya tú tienes la capacidad y la justificación suficiente, obrará mal o bien según el contexto que esté. Incluso para tú obrar bien, se tienen que dar esas tres cosas. Tienes que tener la necesidad de obrar bien, la oportunidad de hacerlo y tener la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, tú puedes hablar de generosidad, y es muy fácil hablar de generosidad cuando tú no puedes hacer nada desde la perspectiva del otro. Pero ¿qué haces tú con tu dinero? Cuando tú tienes dinero y tú tienes la capacidad de dar y no lo haces. Para tú ser generoso, tú tienes que tener la capacidad para ser generoso. También tienes que tener la oportunidad para ser generoso. Ser generoso donde nadie lo necesita no tiene sentido. Cuando alguien necesita algo urgente, digamos, cuando aparece una oportunidad para resolverlo, y cuando además se cuenta una historia que te permita justificarte, es muy fácil cruzar la línea que antes parecía un imposible. El pecado que antes tú aborrecías, ahora busca cómo justificar el poder hacerlo. Eso pasa en la política, en los negocios, pasa en las familias y pasa en la vida personal. De hecho, todos esos sistemas de control que uno hace en las empresas y recomienda tienen que ver con manejar esas tres variables. Cuando se comete un crimen, es fácil el ejemplo. Desviven una persona. ¿Cuáles son los primeros sospechosos? Son justamente lo que combinan con esas tres variables. Tenían un motivo para hacerlo, o la necesidad, quien tenía capacidad para hacerlo, y la persona que tuvieran acceso o oportunidad para hacerlo. Tú descartas un sospechoso justamente cuando tú dices, pero el tipo no tiene necesidad de hacer eso. No es sospechoso porque es incapaz de hacerlo. No es sospechoso porque él ni siquiera estaba cerca, él no tuvo la oportunidad de hacerlo. El caso pasó en Dajabón y él estaba en ese momento en Santo Domingo. Por lógica se descarta como sospechoso porque le faltaba una de las tres variables. Y esto pasa en la vida personal. Y muchos hombres jóvenes piensan que ellos nunca harían nada incorrecto, hasta que un día se topan justamente con esa situación y entonces descubren algo incómodo. Tener un carácter adecuado, con límite, es fácil cuando tú no estás bajo presión. Por eso, todo el mundo parece saber más que hacer que cualquier cosa política, más que el mismo presidente. Pero eso es porque no tienen ninguna responsabilidad ni ninguna presión sobre el resultado de esa decisión. El presidente debería hacer tal cosa. Es fácil tú decirlo sin la presión de la responsabilidad. Recuerda eso antes de hacer juicio. Hacer juicio sobre alguien. Y esto es algo para nosotros, es un error creerse inmune al mal. De hecho, es bíblico. Todos somos pecadores. Por eso es que la Biblia dice que todos necesitamos a Cristo desde la perspectiva cristiana. Porque nadie es inmune al error. Nadie es inmune al pecado. Durante años yo pensé que algunas personas, incluyéndome, eran malas porque querían ser malas. Y ahora yo creo algo diferente. Yo creo que muchas personas no se conocen lo suficiente. No conocen sus propios límites. Y cuando tú conoces tus propios límites, tus propias debilidades, lo que hace la sabiduría es que tú evites ponerte donde tus debilidades te pueden llevar a cometer un error. Por eso mucha gente, al no conocer sus propios límites, sus propias debilidades, tampoco sabe cómo reaccionará cuando la vida le enfrente situaciones difíciles. Y conocerse a uno mismo es fundamental. Hay que intentar al menos conocerse. El engaño moral, cuando pensamos que somos mejor de lo que realmente somos, que tenemos más control del que realmente tenemos, que nuestras decisiones siempre serán racionales. Pero la historia humana está llena de ejemplos que contradicen esa idea. Uno de los experimentos psicológicos más famosos del siglo XX es el de Philip Zimbardo, que lo dirigió en la Universidad de Stanford. El experimento tomó estudiantes universitarios comunes y corrientes y lo dividió en dos grupos, guardia y prisioneros. En pocos días, personas normales comenzaron a comportarse de forma cruel y abusiva. Y no fue porque eran monstruos, sino porque el contexto le cambió su comportamiento. Y ese experimento dejó una conclusión incómoda. Muchos seres humanos son capaces
de hacer cosas terribles si el entorno se lo permite. Pero lo más inquietante es que ellos mismos no creen que ellos serían capaces de hacer. Y saber esto que yo acabo de decir cambió mi forma de ver el mundo. Después de yo vivir este golpe de realidad donde yo mismo fallé a lo que yo más amaba y fallé en lo que más decía no fallar, eso cambió varias cosas en mi forma de pensar. Y la primera son prácticas. Yo entendí que no es inteligente depender demasiado de una sola fuente. Simple. Ni económica, ni profesional, ni emocional. Hay que diversificar y no es solamente una estrategia financiera, también es una estrategia de supervivencia humana. Porque cuando no tiene opciones, cuando tú te sientes encerrado, sin opciones, por bueno que sea cualquier hombre, hace cualquier cosa. Diversificar opciones siempre es bueno. Diversificar socios, clientes. Si tú tienes un negocio que depende de un solo cliente, es un negocio peligroso. Diversificar proyectos, relaciones, porque cuando todo depende de un solo punto, tu vida es muy frágil y es manipulable. La segunda cosa que pasó fue más profunda. Yo dejé de pensar de que existían personas completamente buenas y personas completamente malas. Creo que todos tenemos dentro las condiciones para hacer el bien y para hacer el daño. Básicamente, la historia que nos contamos a nosotros mismos es que hace la diferencia. Yo quiero hacer un apartado sobre el poder que tiene la historia que nos contamos. El hombre no solo actúa por lógica, actuamos por historia. Historias que justifican lo que queremos hacer. Historias que nos permitan dormir tranquilos con nuestras decisiones. Si alguien quiere engañar a otro, se va a contar una historia de por qué esa otra persona merece ser engañada. Por eso hay que tener mucho cuidado con las historias que nos contamos. Si alguien quiere abandonar una responsabilidad, se contará una historia de que no tenía otra opción, porque las historias son poderosas. Convierten decisiones cuestionables a decisiones memorables. Por eso, entender nuestras historias internas es tan importante, porque ahí es donde empiezan muchas decisiones que luego lamentamos. Hay algo que me gustaría que entendiera antes de que la vida te obligara a entenderlo de forma práctica. No te creas inmune. No piense que tú siempre tomarás las decisiones correctas, porque no va a ser así. Eso no es real. Esa confianza excesiva es lo que a cualquier hombre lo vuelve vulnerable. En lugar de todo eso, de esa confianza de medida, en lugar de eso, yo entiendo que se puede hacer algo mucho más inteligente. Conocerte, reconocer tus debilidades, reconocer que también tú eres capaz de equivocarte y eso no tiene que ver con devalorizarte. Por último, construye un sistema en tu vida que te ayuden a mantenerte dentro de tus propios valores. Porque cuando llegue la presión, lo que te va a sostener no va a ser el orgullo. Alto, baja, la autoestima, lo que te va a sostener son las estructuras que tú construiste. Para yo finalizar este comentario, voy a poner otro ejemplo práctico. Si de pronto al analizarte tú te das cuenta de que estás teniendo la necesidad y el poder para traicionar una promesa, sea cual sea la promesa, ¿me entienden? Trabaja en no crear la oportunidad, porque si se te dan las tres cosas al mismo tiempo, al otro día te estará ocupando en crear una historia para justificar algo que pudiste evitar. Recuerda la fórmula: la necesidad, la oportunidad y el poder. Tiene que administrar esas variables. Las variables que por lo menos puede administrar casi siempre tiene que ver la oportunidad. A veces hay que alejarse, porque si tienes la necesidad y el poder de hacer algo y te asoma mucho donde se te puede dar la oportunidad, puede que falle. El poder también es una construcción a largo plazo y a veces no lo podemos administrar, simplemente lo poseemos. Pero sí podemos evitar exponernos en situaciones donde nuestro carácter se vea presionado a dañar a otro o a incumplir una promesa. Ya tú sabes, hay un momento donde tu ingenuidad se va a romper, donde tú descubres que el mundo no es tan simple como pareciera, y también descubres algo incómodo, que tampoco tú eres tan simple como piensas, porque nadie lo es. Ese descubrimiento puede ser doloroso, puede ser vergonzoso, pero también puede ser el inicio de algo importante, porque el día que tú dejes de verte como un héroe perfecto, ese es el día que tú puedes empezar a construir un carácter real, no basado en el orgullo, sino basado en conciencia y en sabiduría, y esa es una base mucho más sólida para vivir.